La policía suelta a sus perros K9 contra una mujer negra inocente, sin imaginar que posee una habilidad que cambiará por completo el curso de aquel violento encuentro. Lo que estaba destinado a ser un caso más de brutalidad policial, se transforma en una historia de resistencia, cuando los agentes descubren, demasiado tarde, que su víctima es una adiestradora profesional. El cielo nocturno se partió con el estruendo de un trueno que retumbó entre los edificios bajos del barrio. Ana Costa estrechó a su hijo recién nacido contra el pecho, protegiéndolo mejor con la delgada manta. Cada gota de lluvia que golpeaba sus hombros parecía una advertencia, un presagio que su intuición, afilada por años de entrenamiento militar, no podía ignorar. El bebé permanecía sorprendentemente tranquilo, como si comprendiera la necesidad del silencio. La exmilitar caminaba con paso firme y calculado. No había desesperación en sus movimientos, solo determinación. La sirena de la policía aullaba a lo lejos, y el crujido característico de la radio cortaba la quietud de la noche lluviosa. Ana no corría, no suplicaba. Simplemente seguía su camino, con los ojos atentos a cada sombra. Al llegar al cruce frente a la plaza central, sintió el cambio en el aire incluso antes de ver las patrullas. El ladrido inconfundible y furioso de los perros K9 hizo que su corazón se acelerara. No de miedo, sino de una ira contenida que había aprendido a dominar en sus años de servicio. Reconocía esos ladridos. Conocía su cadencia, su timbre, el significado que ocultaban. Pedro Silva se ajustaba con nerviosismo el uniforme empapado. El joven oficial sujetaba las correas de dos pastores alemanes que se agitaban, olfateando el aire húmedo con creciente excitación. Había recibido órdenes claras por radio, sospechosa a la fuga, posiblemente armada, interceptar a toda costa. Nadie había mencionado a un bebé. Nadie había hablado de una madre. ¡Alto, policía!, gritó el agente, su voz traicionando una inseguridad que intentaba ocultar con autoritarismo. Ana permaneció inmóvil, con la mirada fija en los animales que gruñían. No mostró miedo, no intentó negociar. El bebé comenzó a moverse, inquieto en sus brazos, como si percibiera la creciente tensión. ¡Última oportunidad!, gritó Pedro de nuevo, mientras los otros policías tomaban posiciones, con las armas en la mano. Fue entonces cuando el superior hizo un gesto con la cabeza y el joven oficial, creyendo cumplir con su deber, soltó las correas. Las bestias se abalanzaron hacia la mujer y su hijo, mientras la lluvia caía sin piedad sobre todos. Pedro Silva no tenía ni idea de quién se encontraba realmente frente a él. Una mujer que conocía a aquellos animales mejor que nadie en ese lugar. Una adiestradora que había entrenado a docenas como ellos. Ana respiró hondo. Acomodó al bebé en un brazo y, con el otro, se preparó para el inevitable encuentro. Los perros avanzaron, con los cuerpos tensos y los colmillos al descubierto. La fina lluvia entorpecía la visión de todos, pero no la de ella. Mientras los curiosos contenían el aliento y los policías esperaban el ataque, algo inesperado sucedió. La mirada de la exmilitar se transformó. No había miedo, solo una concentración absoluta que parecía venir de otro mundo. Con el bebé firmemente asegurado contra su pecho, Ana flexionó ligeramente las rodillas y comenzó a susurrar palabras en ewe, una lengua africana que nadie más en aquella ciudad comprendía. Los sonidos escapaban de sus labios como una melodía antigua, casi inaudible bajo el tamborileo de la lluvia sobre el asfalto. Los 3 pastores alemanes del escuadrón K9 se detuvieron en seco a menos de 2 metros de ella. Sus orejas se irguieron, atentas. El más grande, el líder de la jauría, ladeó la cabeza, confundido. Olfateó el aire 1, 2 veces, como si intentara descifrar un código secreto que solo su instinto reconocía. ¿Qué está pasando?, gritó uno de los policías, mientras Pedro Silva observaba la escena con los ojos desorbitados, la mano temblando sobre la funda de su pistola. Ana continuó susurrando, sin apartar la vista de los animales. En un gesto que dejó a todos atónitos, el perro líder retrocedió un paso, y luego otro. Los otros 2 siguieron su ejemplo. Entonces, desafiando años de entrenamiento policial, los 3 perros se sentaron,
quietos y atentos, como si esperaran nuevas órdenes. En la ventana del segundo piso del edificio de enfrente, Mateo, un adolescente de 15 años, lo grababa todo con su móvil. Sus manos temblaban, pero la imagen era nítida. Una mujer negra con un bebé, enfrentándose a 3 perros policía que ahora parecían domesticados por palabras incomprensibles. «Es imposible», murmuró Pedro, avanzando unos pasos. Los perros se giraron hacia él, gruñendo en voz baja, como si ahora lo consideraran a él la verdadera amenaza. Ana permaneció inmóvil, protegiendo a su hijo, mientras los policías intentaban, sin éxito, que los animales volvieran a obedecer. La multitud que se había formado comenzaba a sacar sus propios teléfonos, capturando el extraordinario momento. «Arresten a esa mujer», ordenó el supervisor por la radio. Pero nadie se movió. El tenso silencio duró solo unos minutos, pero para todos los presentes pareció una eternidad. El video de Mateo fue el primero en llegar a las redes sociales. En menos de una hora, ya tenía miles de visualizaciones. El título era simple: «Mujer negra con bebé doma a los perros de la policía con palabras mágicas». La historia de Ana Costa comenzaba a extenderse por todo el país. Doña Lucía Oliveira apretaba sus dedos arrugados contra la cortina de algodón descolorido, sintiendo cada latido acelerado de su corazón. Al otro lado de la ventana la escena parecía irreal. Ana Costa, con su hijo en brazos, rodeada de perros que, inexplicablemente, se habían calmado ante ella. La anciana contuvo el aliento. No era la primera vez que presenciaba la fuerza silenciosa de aquella mujer. 6 años atrás, cuando el río se desbordó e inundó las casas del barrio, fue Ana quien apareció como una sombra en la noche de tormenta. Sofía, su nieta de 5 años, estaba atrapada en el segundo piso, sin hacer alarde, sin esperar reconocimiento. Ana nadó contra la corriente y trajo a la niña en brazos, desapareciendo después sin aceptar agradecimientos ni honores. «Es ella», murmuró Lucía para sí misma, mientras observaba cómo las patrullas formaban un semicírculo amenazador. El oficial Pedro Silva gesticulaba, visiblemente confundido. Otros agentes se acercaban con cautela, las manos en las armas, como si Ana fuera una amenaza, y no una mujer protegiendo a su bebé. Fue entonces cuando algo en el interior de doña Lucía se rompió. Décadas de silencio forzado, de bajar la cabeza, de tragar injusticias. Recordó su juventud, las marchas, las voces acalladas a la fuerza. Con manos temblorosas, la anciana abrió la ventana de par en par. «Dejen a esa mujer en paz». Su voz resonó más fuerte de lo que esperaba, cargada de una autoridad que ni ella misma sabía que aún poseía. ¿No les da vergüenza? Es una madre con un niño en brazos. Los policías se giraron, sorprendidos. Ana levantó la vista, reconociendo la voz de su vecina. Por un instante, sus miradas se encontraron en un silencioso entendimiento. «Señora, vuelva adentro», ordenó uno de los agentes. «No voy a volver». Lucía apretó los labios. «Estoy cansada de ver cómo esto se repite. Esa mujer salvó a mi nieta cuando nadie más lo hizo». Los vecinos comenzaron a abrir sus ventanas. Algunos salieron a sus puertas. El enfrentamiento ahora tenía testigos, y Lucía sabía el poder que eso conllevaba. Mientras los perros permanecían inexplicablemente sentados a los pies de Ana, la anciana sintió que algo más grande estaba comenzando allí, una herida antigua que se reabría para, finalmente, tener la oportunidad de sanar. La capitana Mariana Santos contuvo el aliento mientras veía el video por tercera vez. El móvil temblaba levemente en sus manos, mientras la imagen mostraba a Ana Costa enfrentándose a los perros con una postura que ella conocía demasiado bien. «Dios mío, es ella», murmuró para sí misma. 6 años habían pasado desde que entrenaron juntas en el ejército. Mariana Manena aún recordaba el primer día en que vio a la joven recluta dominar a los animales con una habilidad casi sobrenatural. Ana era su mejor alumna, la única que comprendía el lenguaje de los perros más allá de las órdenes básicas.
Ahora, esa misma mujer se enfrentaba a los animales que, quizás, ella misma había ayudado a adiestrar. El teléfono sonó. Era el coronel Méndez. «Santos, quiero un informe completo sobre este incidente en 1 hora. Necesitamos entender cómo esa mujer controló a nuestros perros». La capitana colgó. ¿Qué debía hacer? Revelar que Ana Costa había formado parte del equipo de élite de adiestramiento significaría exponer las fallas del sistema. Cuestionar por qué una veterana cualificada estaba siendo tratada como una criminal. También significaría admitir que la conocía personalmente. Sentada frente al ordenador, comenzó a redactar el informe oficial. Sus dedos dudaron sobre el teclado. Al final, optó por la omisión. Describió el incidente como un comportamiento anómalo de los animales ante circunstancias imprevistas, sin mencionar el pasado militar de Ana ni su especialización. Envió el documento y sintió de inmediato cómo el peso de la mentira se instalaba en su pecho. Ella, que siempre había valorado la honestidad, ahora ocultaba información crucial. En el pasillo, 2 oficiales comentaban el video, riéndose. «Esa mujer tiene más agallas que muchos de nosotros», pensó Mariana, avergonzada de su propia cobardía. Abrió un cajón y encontró una foto antigua. Ella y Ana, lado a lado, sonriendo con el orgullo de quienes creían estar marcando la diferencia. ¿Cuándo había perdido aquella convicción? ¿Cuándo se había convertido en un engranaje más del sistema? El peso de su omisión comenzaba a corroerle la conciencia, mientras el video continuaba circulando, exponiendo una verdad que su informe intentaba ocultar. Pedro Silva no podía dormir. Sentado en la oscuridad de su apartamento, el policía volvía a ver el video que el adolescente había grabado. Las imágenes temblorosas mostraban el momento en que Ana se enfrentaba a los perros sin miedo. Algo en aquella escena lo perturbaba. «No tiene sentido», murmuró. En sus 5 años en la unidad K9 nunca había visto a los perros desobedecer una orden directa de esa manera. Era como si reconocieran a Ana, como si ella ejerciera algún tipo de autoridad sobre ellos. A la mañana siguiente, llegó más temprano al cuartel. El peso de la culpa lo consumía. Había cumplido órdenes, sí, pero ahora se preguntaba si eran justas. Una madre con un bebé no representaba ninguna amenaza. Aprovechando la calma del turno, accedió al sistema de archivos internos. Tecleó el nombre completo de la mujer. Nada. Lo intentó de nuevo, incluyendo adiestramiento canino en la búsqueda. Una carpeta antigua apareció en la pantalla. «Dios mío», susurró, sintiendo un vacío en el estómago. Los documentos revelaban que Ana había sido parte de un programa militar especial. No solo eso, era la responsable del adiestramiento inicial de los mismos perros que ahora formaban parte de su unidad K9, de los mismos que él había soltado contra ella. Las fotos mostraban a una Ana más joven, de uniforme, junto a los cachorros que ahora eran perros policía. En una, sonreía junto a la capitana Mariana Santos. Cerró los archivos de golpe al oír pasos. La revelación lo dejaba en una posición imposible. Su lealtad al uniforme exigía silencio, pero su conciencia clamaba justicia. Ahora entendía por qué Alfa, la perra líder, parecía tan inquieta desde el incidente. Los animales no estaban desobedeciendo. Estaban reconociendo a su verdadera adiestradora. Al final del día, sentado en su patrulla, Pedro tomó una decisión. No podía seguir siendo cómplice de aquella injusticia. Ana Costa merecía respeto, no persecución. Y él haría lo necesario para corregir el error, aunque eso significara enfrentarse a todo el sistema. La noche cayó pesada sobre el barrio, trayendo consigo un silencio casi opresivo. Ana por fin había conseguido dormir a su hijo, como si el pequeño pudiera sentir la tensión que los rodeaba. El modesto apartamento parecía un frágil refugio contra el mundo exterior. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando un primer rasguño sonó en la puerta. Sutil, casi imperceptible. Ana se despertó de un sobresalto, con el sueño ligero que le habían dejado años de entrenamiento. El segundo rasguño fue más firme,
seguido de un gemido ahogado que ella reconocería en cualquier parte del mundo. «Alfa», susurró, sintiendo cómo el corazón se le desbocaba en el pecho. Con pasos sigilosos, la mujer se acercó a la entrada, mirando por la ventana lateral antes de girar el pomo. Y allí estaba. La pastora alemana que lideraba la unidad K9, la misma que horas antes había recibido la orden de atacarla. El animal miraba a Ana con aquellos inteligentes ojos ambarinos, las orejas erguidas, en alerta. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Ana en un hilo de voz, agachándose para quedar a la altura de la perra. Alfa entró con cautela, olfateando el ambiente. Ana cerró la puerta con cuidado, consciente de que refugiar a un perro policía fugitivo podría empeorar su situación. Pero había algo en aquel reencuentro que trascendía leyes y uniformes. Era el reconocimiento entre dos guerreras. La exmilitar extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje negro y dorado que conocía tan bien. ¿Cuántas noches habían pasado juntas en trincheras lejanas? ¿Cuántas veces se habían salvado la vida mutuamente? «Oh, Jumi, hola, mi amiga», susurró Ana en ewe, la lengua que usaba en los entrenamientos secretos. Palabras que contenían más que órdenes. Contenían una historia. El bebé se removió en la cuna improvisada en un rincón de la sala. Alfa giró inmediatamente la cabeza en esa dirección, olfateando el aire. Ana se tensó por un segundo, su instinto maternal en alerta, pero se relajó al ver la postura protectora que la perra adoptó. «Has venido a protegernos a los dos, ¿verdad?», murmuró, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos por primera vez desde el incidente. La perra caminó hasta la cuna, olisqueó con delicadeza al bebé dormido y se tumbó a su lado, como un guardián ancestral. Ana observó la escena, recordando los juramentos silenciosos hechos en campos de batalla, promesas de protección que trascendían especies y continentes. Sentada en el suelo frío, con la espalda apoyada en la pared, Ana velaba el sueño de su hijo y de la perra. Dos vidas inocentes unidas por el destino a una mujer que cargaba con las cicatrices invisibles de guerras que Brasil prefería olvidar. Aquella noche, en su pequeño apartamento, se formaba una familia improbable, unida por lazos más fuertes que la sangre. A la mañana siguiente, la noticia corrió como la pólvora por el barrio. Ana Costa fue esposada en la puerta de su casa bajo la acusación de obstrucción a la autoridad. Palabras frías que no capturaban la complejidad de lo que realmente había sucedido. Dos policías uniformados la escoltaron hasta el vehículo, mientras ella intentaba mantener la compostura, con su hijo recién nacido apretado contra el pecho, como si pudiera protegerlo del mundo con solo aquel abrazo. «Déjenla en paz, no ha hecho nada», gritó doña Lucia desde la acera, su cuerpo anciano temblando de indignación. Otros vecinos se sumaron a la protesta, formando una pequeña multitud dividida. A un lado, rostros conocidos alzaban la voz en defensa de la exmilitar. Al otro, miradas de reprobación y susurros maliciosos sobre quien no respeta a la autoridad merece lo que le pasa. Un oficial le arrancó al bebé de los brazos a Ana con una frialdad burocrática que dejó a la multitud sin aliento. La madre no se resistió físicamente. Sabía que cualquier movimiento brusco sería usado en su contra. Pero sus ojos, por un instante, revelaron el terror primigenio de una madre separada de su cría. «Mi hijo se queda con doña Lucia», declaró Ana con voz firme, a pesar de las esposas cortándole las muñecas. «Con nadie más». El policía dudó, pero entregó al niño a la anciana, que avanzó con determinación entre la gente. Dentro del furgón policial, el metal frío contra su espalda, Ana por fin estaba a solas con sus pensamientos. Mantuvo la postura erguida, la mirada fija al frente, como en sus tiempos de entrenamiento militar. No le daría a nadie el placer de verla derrumbarse. Pero tras aquella fachada de fortaleza, un miedo corrosivo comenzaba a extenderse. ¿Y si perdía la custodia de su hijo? ¿Y si el sistema que ya la marginaba por ser negra, ahora la etiquetaba como una madre inadecuada? El vehículo se balanceaba por las calles bacheadas de la periferia. A través de las rejas, Ana observaba las mismas aceras que había recorrido tantas veces,
ahora transformadas en el escenario de su humillación pública. Una lágrima solitaria amenazó con escapar, pero la contuvo con la fuerza de quien ha sobrevivido a zonas de guerra. No saben quién soy, pensó, mientras el furgón aceleraba hacia la comisaría. Pero lo descubrirán. La exadiestradora cerró los ojos y, en silencio, comenzó a planificar cada paso de su resistencia. No por venganza, sino por el derecho a criar a su hijo en paz, lejos del mismo sistema que ahora la engullía. El aroma del té de hibisco llenaba la pequeña cocina mientras doña Lucia Oliveira preparaba una antigua receta con manos expertas. El bebé de Ana dormía tranquilo en la cuna improvisada, una cesta forrada con sábanas suaves. La anciana añadió una cucharada de harina de maíz a la mezcla, removiendo lentamente mientras susurraba palabras que su propia abuela le había enseñado décadas atrás. Este ritual ha protegido a mi familia por generaciones. Le explicó al pequeño como si pudiera entenderla. Tu madre volverá, te lo prometo. Sentándose en la mecedora, Lucia tomó al niño en brazos. Su peso le resultaba familiar. Le recordaba a su nieta Sofía cuando era bebé. El recuerdo trajo consigo otros más dolorosos, de cuando era joven y perdió a su hijo menor a causa de la violencia policial. En aquella época se había tragado el llanto, había aceptado las disculpas oficiales y había dejado que la injusticia fuera barrida bajo la alfombra. Esta vez no, murmuró, acariciando el rostro dormido. Tu madre es fuerte como yo nunca lo fui, y no estará sola en esta lucha. Sonó el teléfono. Era su nieta, preguntando si necesitaba algo. La jubilada sonrió al darse cuenta de cómo la solidaridad crecía en silencio por el vecindario. Gente que dejaba comida en la puerta, que ofrecía ayuda, que compartía la indignación. En la comisaría, el ambiente era otro. La capitana Mariana Santos cerró de un portazo la sala de interrogatorios, mirando a Pedro Silva con ojos acusadores. ¿Qué es esa historia de un informe incompleto? Estás intentando perjudicarme. El policía no retrocedió. Desde el incidente en la plaza, algo había cambiado en él. Sacó el móvil del bolsillo y le mostró a su superiora las imágenes que había encontrado en los archivos. Ana Costa entrenó a estos mismos perros hace 3 años. Usted lo sabía, ¿verdad? Fue su pupila en el ejército. Mariana palideció, pero mantuvo una postura rígida. Eso es confidencial. No tenías autorización para acceder a esos archivos. Y usted no tenía derecho a ocultar esa información, replicó Pedro con voz firme. Esa mujer ha sufrido una injusticia. Los perros la reconocieron, por eso no atacaron. Esto tiene que constar en el informe oficial. La capitana se pasó una mano por el pelo, dividida entre la lealtad institucional y el peso de su conciencia. Recordó a Ana en los tiempos de entrenamiento, disciplinada, brillante, capaz de dominar a los animales más feroces con palabras suaves. Si esto sale a la luz, todo el departamento KU9 será cuestionado, argumentó, más para sí misma que para Pedro. Y tal vez necesite ser cuestionado, respondió él, guardando el teléfono. La verdad saldrá a la luz, con o sin su ayuda. Y yo prefiero estar en el lado correcto cuando eso ocurra. Dejando a la capitana con sus dilemas, Pedro se marchó, decidido. Mientras tanto, en casa de doña Lucia, el bebé dormía, protegido por el aroma del té y la silenciosa promesa de justicia. El vídeo del enfrentamiento entre Ana Costa y los perros policía alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en solo 48 horas. Rafael Almeida, un periodista de investigación del mayor periódico de São Paulo, vio la grabación más de 20 veces antes de decidir ponerse en camino hacia el interior. Algo en aquella mujer negra que se enfrentaba a los animales con tanta serenidad lo intrigaba profundamente. Al llegar a la ciudad, Rafael se instaló en una modesta pensión y comenzó su trabajo de campo. Con su smartphone siempre a mano, el reportero pasó el día entrevistando a los vecinos. Doña Lucia fue una de las primeras en recibirlo, sirviéndole un café mientras le contaba la historia de Ana en la comunidad.
Esa chica salvó a mi nieta durante la inundación de hace 5 años. Se metió en el agua sin pensárselo 2 veces, contó la anciana, secándose una lágrima obstinada. Y en la comisaría, el periodista encontró resistencia. Nadie quería hablar del incidente, pero Rafael era persistente. Tras horas de insistencia consiguió acceso parcial a los registros de intervenciones de la unidad CAN. Lo que descubrió lo dejó atónito. En los últimos 3 años, ha habido 17 incidentes de uso desproporcionado de la fuerza con perros policía contra civiles negros, escribió en su cuaderno de notas. En ninguno de los casos se sancionó a los agentes. La investigación lo llevó al archivo municipal. Allí, hojeando documentos polvorientos, Rafael hizo un descubrimiento sorprendente. Una ley aprobada hacía 15 años, prácticamente olvidada, que prohibía expresamente el uso de perros policía contra mujeres embarazadas o madres con niños en brazos. Esta ley se propuso tras un incidente similar en 2008. Le explicó la archivera, ajustándose las gafas. Pero nunca he oído a nadie mencionarla. Al anochecer, Rafael terminó su reportaje en su ordenador portátil. El texto, acompañado de fotos y testimonios, fue publicado en la edición digital del periódico y compartido miles de veces en cuestión de horas. Los comentarios indignados se multiplicaban, exigiendo justicia para Ana. Al día siguiente, el artículo llegó a manos de la capitana Mariana Santos. Leyó cada palabra con un nudo en el estómago, reconociendo entre líneas la gravedad de la situación. El reportaje mencionaba específicamente la ley olvidada y cuestionaba por qué se habían soltado los perros contra una madre con un bebé. Las autoridades locales, presionadas por la repercusión nacional, convocaron una rueda de prensa para el final de la tarde. Rafael sabía que su trabajo no había hecho más que empezar. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, notó cómo la gente lo observaba, algunos con gratitud, otros con desconfianza. La verdad era incómoda, pero su deber era sacarla a la luz. Ana Costa mantenía la espalda erguida en la silla de metal de la sala de interrogatorios. La luz fluorescente destacaba las ojeras formadas tras noches sin dormir, separada de su hijo. 2 asistentas sociales la miraban desde el otro lado de la mesa, con tablillas en mano y expresiones que mezclaban desconfianza y lástima. ¿Tiene usted las condiciones psicológicas para criar a un niño, considerando su historial militar?, preguntó la mayor, ajustándose las gafas con desdén. Ana respiró hondo. Mi historial militar me enseñó disciplina y resistencia, cualidades esenciales para cualquier madre, respondió sin dudar. Sus ojos no se desviaron ni un segundo. La segunda asistenta hojeó unos documentos. Aquí consta que vive sola y trabaja a jornada completa. ¿Quién cuida del bebé durante el día? Doña Lucia, mi vecina. Lo cuida mientras trabajo. Tenemos un sistema de apoyo comunitario, explicó Ana, sintiendo cómo le hervía la sangre al percibir el intento de descalificarla. Muchas madres solteras trabajan y crían a sus hijos con dignidad. Al otro lado de la ciudad, Pedro Silva aparcaba su coche patrulla frente a la casa de doña Lucia. El policía llevaba una carpeta con documentos internos del cuerpo, informes alterados, órdenes específicas para abordar a elementos sospechosos en determinados barrios y la circular que ignoraba deliberadamente la ley municipal sobre el uso de perros. Lucia abrió la puerta con el bebé en brazos. Sus ojos envejecidos mostraron sorpresa al ver el uniforme. He venido a ayudar, dijo Pedro, nervioso. Esto no debería haberle pasado a Ana. Rafael Almeida llegó minutos después, grabadora en mano. El periodista examinó los documentos con atención profesional mientras Lucia preparaba té de hibisco. Esto demuestra que hubo intencionalidad, afirmó Rafael, fotografiando las páginas. Soltaron a los perros a pesar de la presencia visible de un niño, contraviniendo el protocolo. Pedro se pasó una mano por el rostro cansado. Mi superior dijo que era solo otra intervención de rutina, pero sentí que algo iba mal desde el principio. En la comisaría, Ana se enfrentaba a otra pregunta cargada de prejuicios. ¿Cómo una persona con su temperamento maneja el llanto de un bebé?
La exmilitar sonrió por primera vez. Con el mismo control que estoy demostrando ahora, ante preguntas que cuestionan mi maternidad, basándose únicamente en el color de mi piel. El silencio que siguió fue roto por el móvil de una de las asistentas. La noticia corría. Los vecinos se estaban reuniendo frente a la comisaría. Había pancartas. Doña Lucia había movilizado a madres, padres y abuelos de la comunidad. Rafael lo retransmitía todo en directo, mientras Pedro, aún de uniforme, permanecía junto al grupo, un inesperado símbolo de cambio. La solidaridad crecía como una ola imposible de contener. Sofía Oliveira entró en clase cabizbaja, sintiendo aún el peso de las crueles palabras que había escuchado en el recreo. La niña de 12 años había defendido a Ana Costa durante una acalorada discusión entre compañeros sobre el vídeo que circulaba en las redes sociales. Mi abuela la conoce. Ana no es peligrosa. Están siendo injustos, había protestado Sofía, solo para ser recibida con risas y comentarios maliciosos. Tu abuela defiende a delincuentes ahora. Será cosa de familia. Se burló Mateus, el hijo del comisario, mientras otros niños reían. Durante la clase de historia, la profesora pidió que discutieran casos recientes de civismo. Sofía levantó una mano temblorosa y mencionó el caso de Ana, pero fue interrumpida. Hablemos de ejemplos menos controvertidos, Sofía. Al llegar a casa, la niña se derrumbó llorando en los brazos de doña Lucia. A la anciana le hirvió la sangre al escuchar el relato de su nieta. No bastaba con que Ana estuviera presa injustamente. Ahora su Sofía sufría por defender lo que era correcto. «Esto se acaba hoy», murmuró la anciana, cogiendo su teléfono móvil. Mientras tanto, en el cuartel, la capitana Mariana miraba la carpeta que había sobre su mesa. Contenía la declaración que debía presentar en la audiencia preliminar del caso. Un texto cuidadosamente elaborado para omitir el pasado militar de Ana y su pericia con los perros. «Capitana, ¿tiene un minuto?». Pedro Silva llamó a la puerta entreabierta, con el semblante serio. Mariana le hizo un gesto para que entrara. El oficial cerró la puerta tras de sí. «Sé que van a pedirle que mienta mañana», dijo, sin rodeos. «Que diga que Ana se resistió al arresto y que los perros fueron liberados siguiendo el protocolo estándar». «Son órdenes, Silva», respondió la capitana, sin mirarlo a los ojos. «Tengo copias de los archivos militares», reveló Pedro, y sus palabras hicieron que Mariana se helara en su asiento. «Sé que Ana entrenó a esos mismos perros. Sé que sirvieron juntas». La oficial se puso en pie, pálida. «¿Me está amenazando, agente?» «Estoy eligiendo el lado correcto esta vez», respondió él. «Si no cuenta la verdad, lo haré yo». En casa de doña Lucia, 12 mujeres ya se reunían en la sala. Madres, abuelas, maestras, todas unidas por la indignación. La anciana sirvió café mientras organizaban una manifestación silenciosa frente a la comisaría para el día siguiente. «Nuestros niños están aprendiendo a odiar», dijo Lucia, acariciando el cabello de Sofía. «Y eso es más peligroso que cualquier perro policía». La niña sonrió por primera vez en todo el día, observando a aquellas mujeres que, como hormigas decididas, comenzaban a mover los cimientos de una ciudad entera. En la madrugada del tercer día, Rafael Almeida no podía dormir. El periodista llevaba horas revisando archivos militares filtrados cuando encontró algo extraordinario. En un video de hacía 7 años, una figura familiar aparecía en medio del caos de una zona de conflicto en Oriente Medio. Era Ana Costa, más joven, con uniforme militar, al mando de un grupo de perros de combate en una operación de rescate. En el audio, se oía con nitidez a Ana susurrando órdenes en ewe, mientras los animales formaban un cordón de protección alrededor de civiles atrapados. Con una precisión asombrosa, guiaba a los perros entre escombros y zonas de peligro, salvando a decenas de personas. Rafael vio la grabación 5 veces seguidas, incrédulo ante la habilidad de la mujer que ahora enfrentaba acusaciones absurdas. Por la mañana, el periodista envió el archivo a doña Lucia,
quien organizó una proyección improvisada en la plaza central. Los vecinos se agolparon alrededor de una pantalla gigante, contemplando boquiabiertos la prueba irrefutable de la pericia de Ana. Las mujeres lloraban al ver a la misma persona que la policía había tratado como a una criminal arriesgando su propia vida para salvar a desconocidos. No es solo una adiestradora, explicó Rafael a la multitud. Ana Costa recibió la medalla de honor por salvar a 32 personas en esa operación. Los mismos métodos que usó aquí para calmar a los perros fueron los que salvaron vidas allí. El vídeo se extendió como la pólvora. En pocas horas, llegó a los móviles de autoridades, políticos y, inevitablemente, a la pantalla del dispositivo de la capitana Mariana Santos. Sentada a solas en su despacho del cuartel, la oficial contempló la grabación con un nudo en el estómago. En aquella misión, ella estaba al mando general, pero fue Ana quien ejecutó el rescate imposible. Mariana jamás había mencionado el nombre de su subordinada en los informes oficiales, apropiándose sutilmente del mérito. Ahora, viendo su pasado expuesto, la capitana se enfrentaba a su reflejo en la pantalla oscurecida. ¿Qué quedaba de su integridad? Las condecoraciones en su pared parecían pesar toneladas. Cada medalla, cada elogio en su carrera, llevaba la sombra de Ana detrás, la mujer a la que había permitido que humillaran en las calles de la ciudad. En el tribunal, el abogado de oficio asignado a Ana solicitó la inclusión del video como prueba. El juez, visiblemente impresionado, no pudo ignorar la evidencia. La población, antes dividida, ahora exigía justicia al unísono. Carteles con fotogramas del video aparecieron en las ventanas de las casas, e incluso los policías comenzaron a cuestionar el trato dado a la exmilitar. Ana, en su celda, aún no sabía que su pasado heroico se había convertido en su mayor defensa en el presente. Apenas había salido el sol cuando las mujeres comenzaron a reunirse. Ana Costa estaba en el centro del grupo, con el bebé acunado contra su pecho, mientras doña Lucia organizaba a las demás participantes. Eran 27 madres en total, todas vestidas de blanco, todas con historias de dolor y resistencia grabadas en sus rostros. Sin gritos, sin violencia, instruyó Ana, acomodando a su hijo en brazos. Nuestra fuerza reside en el silencio. Las mujeres se posicionaron frente a la comisaría, formando una línea impecable. Cada una sostenía un cartel con la foto de su hijo y frases sencillas pero poderosas. Mi hijo merece respeto. La maternidad no es un crimen. Justicia para todas las madres. El cartel de Ana solo mostraba a su bebé dormido con la palabra futuro, escrita en letras rojas. Los policías de guardia observaban, incómodos, a través de las ventanas. Pedro Silva, al llegar para su turno, se detuvo a unos metros de distancia, incapaz de apartar la mirada de la escena. Reconoció en el rostro de Ana la misma determinación que había visto aquella noche lluviosa. No había miedo, solo propósito. La noticia de la manifestación se extendió rápidamente por la ciudad. Los vecinos llegaban en pequeños grupos. Algunos traían agua y comida para las manifestantes. Otros observaban con expresiones de desconfianza. Un anciano escupió en el suelo al pasar, murmurando insultos. Una joven estudiante repartió flores entre las madres. Van a causarnos problemas a todos, comentó un comerciante a su vecino. La policía nos protege. ¿Quién nos defenderá si empezamos a cuestionarlo todo? ¿Y quién protege a estas mujeres?, respondió una profesora que pasaba. Usted vio el video. Aquello pudo haber sido una tragedia. Rafael Almeida circulaba entre los grupos, grabando testimonios y registrando la creciente división en la comunidad. El periodista se dio cuenta de cómo la manifestación silenciosa lograba ser más impactante que cualquier grito de protesta. A mediodía, la capitana Mariana Santos llegó a la comisaría. Sus ojos se encontraron con los de Ana por un breve instante, cargado de significados no expresados. La oficial entró rápidamente en el edificio, pero la tensión entre las dos permaneció en el aire como electricidad. Por la tarde, otras 3 madres se unieron a la protesta, incluida una policía fuera de servicio. El gesto causó un murmullo entre sus compañeros de uniforme, pero nadie se atrevió a intervenir.
La manifestación continuó en su disciplinado silencio, como un recordatorio constante de que algo tenía que cambiar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ana miró a las mujeres a su lado y sintió por primera vez, en mucho tiempo, que no estaba sola. La ciudad podía estar dividida, pero allí, en ese momento, había nacido algo nuevo. Una semilla de esperanza plantada en el duro asfalto de la indiferencia. En la perrera de la comisaría, Alfa permanecía inmóvil, ignorando las órdenes repetidas del adiestrador sustituto. La perra, antes ejemplar del programa K9, ahora se negaba a ejecutar hasta las órdenes más básicas. Otros oficiales intentaron tomar su control, ofreciéndole premios y usando técnicas estándar, pero la respuesta era siempre la misma. Los ojos fijos en la puerta, como si esperara a alguien. «Es la tercera vez esta semana», comentó uno de los agentes, visiblemente frustrado. «Desde el incidente con Ana Costa, sencillamente no responde a nadie». El caso se transformó rápidamente en una crisis para el departamento. No era solo Alfa. Otros perros del escuadrón mostraban un comportamiento errático, como si el vínculo con sus adiestradores se hubiera roto. El comandante convocó una reunión de emergencia, exigiendo explicaciones a la capitana Mariana Santos. En la sala de reuniones, Mariana se enfrentaba a los rostros tensos de sus superiores. Sentía un nudo en el estómago mientras organizaba los documentos sobre la mesa. Por primera vez en 15 años de carrera, sintió el peso abrumador de la verdad que había enterrado. «El programa K9 se está desmoronando», declaró el superintendente. «Necesitamos entender qué hizo esa mujer con nuestros perros». Mariana respiró hondo. Las palabras que siguieron le costaron hasta la última gota de su valor. «Ana Costa no les hizo nada a los perros». De hecho, todo el programa se construyó sobre los métodos que ella desarrolló en el ejército. Un silencio atronador se apoderó de la sala. La confesión cayó como una bomba. Miradas de sorpresa y desaprobación cruzaron la mesa. Pedro Silva, presente en la reunión, observaba con una mezcla de sorpresa y respeto por la tardía valentía de la capitana. «Ana Costa no es una amenaza para el sistema», concluyó Mariana, mirando a cada persona en la sala. «Ella es la creadora del sistema que tanto nos enorgullece utilizar. Y Alfa no está rota. Simplemente reconoce a su verdadera líder». Al final de la reunión, el superintendente ordenó una investigación interna sobre el caso. Mientras los oficiales se dispersaban, Pedro se acercó a Mariana. «Ha sido valiente», le dijo en voz baja. «Ha sido una valentía tardía», respondió ella, recogiendo sus papeles. 15 años tardía. Aquella noche, el departamento K9 se enfrentaba a una verdad incómoda. Sus perros, entrenados para obedecer ciegamente a la autoridad, habían elegido la lealtad a la justicia. La sala de audiencias estaba abarrotada cuando Ana Costa entró. Sus pasos firmes resonaban en el suelo de madera mientras caminaba hacia el centro, bajo miradas que mezclaban curiosidad, apoyo y desconfianza. Se sentó en la silla designada, ajustó el micrófono y, por primera vez desde el incidente, se permitió ser escuchada por toda la ciudad. «Serví a este país en 3 misiones internacionales», comenzó, su voz tranquila contrastando con la tensión del ambiente. «Entrené a los mismos perros que fueron soltados contra mí y mi hijo. Perros que salvaron vidas en operaciones de las que ustedes nunca sabrán que existieron». El público guardó silencio. En la primera fila, doña Lucia sostenía al bebé de Ana, meciéndolo suavemente. Rafael Almeida, con un bloc de notas en la mano, registraba cada palabra. Al fondo, Pedro observaba atentamente, su impecable uniforme ocultando el conflicto interno que lo consumía. Cuando regresé, descubrí que para esta ciudad no era una veterana, era solo una mujer negra con un bebé en brazos. Continuó Ana, su voz ganando fuerza. El mismo sistema que me entrenó para proteger vidas me vio como una amenaza cuando solo caminaba hacia casa. La exmilitar relató el trauma de las zonas de conflicto, las noches sin dormir, el abandono institucional al regresar. Habló de cómo aprendió Ewe con una enfermera nigeriana durante una de sus misiones
y cómo esa lengua se convirtió en su refugio secreto. Cuando los perros avanzaron, dijo, no sentí miedo por mí. Sentí miedo por mi hijo, por nacer en un lugar donde su madre es vista como un objetivo antes que como un ser humano. En ese momento, se produjo un alboroto en el fondo de la sala. Alfa, la perra líder del grupo K9, se había escapado del policía que la sujetaba. El animal avanzó por el pasillo central, provocando suspiros de pánico. La capitana Mariana se levantó bruscamente, intentando interceptarla, pero Alfa no atacó. Con pasos deliberados, la perra se acercó a Ana, olfateó el aire y, en un gesto que silenció a toda la sala, se tumbó a sus pies, con la cabeza gacha en señal de sumisión y lealtad. Ana extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del animal. Este es el verdadero adiestramiento, dijo al micrófono. No se trata de dominación, sino de confianza y respeto. Decenas de móviles capturaron el momento. Un adolescente cerca de la ventana lo transmitía todo en directo. La imagen de la mujer negra con el animal tumbado a sus pies se convirtió instantáneamente en un poderoso símbolo. No estoy aquí pidiendo favores, concluyó, mirando directamente a las autoridades. Estoy exigiendo el derecho a existir sin tener que demostrar mi valía en cada esquina de esta ciudad. Cuando terminó, el silencio fue roto por unos aplausos que comenzaron tímidos y crecieron hasta volverse ensordecedores. El video de la declaración, especialmente el momento con Alfa, comenzó a extenderse por el país como la pólvora. El auditorio municipal, decorado con los colores de la bandera y los retratos de los fundadores de la ciudad, estaba abarrotado. Ana Costa permaneció en silencio mientras el presidente del consejo anunciaba el inicio de la audiencia pública. Se ajustó la ropa sencilla que había elegido para ese momento, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Esta ciudad celebra anualmente el Día de los Fundadores, como si nuestra historia comenzara solo con ellos. Inició Ana, su voz firme resonando a través del micrófono. Pero, ¿dónde están los negros que construyeron estas calles? ¿Dónde están las mujeres que sostuvieron familias enteras mientras eran invisibilizadas? Un murmullo recorrió la platea. Doña Lucia, sentada en la primera fila, asintió en señal de apoyo, con los ojos empañados. La exmilitar continuó, relatando cómo su experiencia no era un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático que la ciudad insistía en ignorar. Cuando soltaron a esos perros contra mí y mi hijo, no fue un incidente. Fue el resultado de una ciudad que eligió olvidar parte de su propia historia, declaró mirando directamente a los concejales. Rafael Almeida, de pie cerca de la entrada, registraba cada palabra. El periodista percibía el impacto de las declaraciones en los rostros de los presentes. Algunos avergonzados, otros indignados, muchos conmovidos. Exijo no solo justicia para mí, sino reconocimiento para todos los que han sido borrados de esta narrativa, afirmó Ana, su voz ganando fuerza. Nuestros hijos merecen crecer sabiendo que pertenecen a esta tierra tanto como cualquier otro. Pedro Silva observaba desde el fondo de la sala, incómodo con su uniforme. El oficial sentía el peso de la responsabilidad en cada palabra que Ana pronunciaba. Cuando terminó su declaración, el silencio fue roto por aplausos que comenzaron tímidos y crecieron en intensidad. Sin embargo, con la misma rapidez, surgieron voces de protesta. Un hombre de traje se levantó, señalándola con el dedo. Quiere dividir nuestra ciudad. Estamos siendo atacados por ideologías que no respetan nuestras tradiciones. Otros conservadores se unieron al coro, mientras los partidarios de Ana respondían con igual fervor. La seguridad tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Al salir del auditorio, Ana caminó entre dos corrientes humanas. A un lado, gente aplaudiendo y ofreciéndole flores. Al otro, rostros crispados por la desaprobación, algunos gritando palabras de odio. La madre siguió adelante, con la cabeza en alto, sintiendo cada paso como parte de un viaje más grande que ella misma. Has abierto una puerta que ya no podrá cerrarse,
le susurró doña Lucia, sujetando su brazo con firmeza. Ana respiró hondo, sintiendo el peso y, paradójicamente, la liberación que conllevaba aquella lucha. La verdad había sido dicha, y ahora la ciudad tendría que decidir qué hacer con ella. La lluvia regresó aquella noche, cayendo en gotas pesadas que lavaban las calles y parecían purgar también las tensiones de los últimos días. Ana Costa observaba el cielo oscuro desde el porche, acunando a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos, protegido por una manta de algodón. El ritmo de las gotas sobre el tejado traía una extraña sensación de paz. Doña Lucia Oliveira salió de casa con una bandeja en la que humeaban 3 tazas de té de hibisco y harina de maíz. La anciana sonrió al ver a madre e hijo, y se acercó con pasos lentos pero firmes. Sin decir palabra, dejó la bandeja sobre la mesita de madera y se sentó junto a Ana, rodeándola con un abrazo que decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. «Las aguas lo limpian todo, hija mía», susurró la señora, acariciando el cabello de la joven madre. «Se llevan lo que ya no nos sirve». Al otro lado de la calle, las siluetas de varias mujeres se movían con discreción. El colectivo de madres mantenía su vigilia protectora, relevándose en turnos para garantizar que nada perturbara la tranquilidad de aquella casa. Algunas sostenían paraguas, otras, simplemente, dejaban que la lluvia empapara sus rostros decididos. Un vehículo se detuvo a pocos metros. Pedro Silva bajó con gesto vacilante, habiendo cambiado el uniforme por ropa de civil. Cruzó la calle bajo las miradas desconfiadas de las mujeres que formaban un cordón invisible de protección. El policía se detuvo al pie de la escalera, con la lluvia resbalando por su cara. «¿Puedo subir?», preguntó, con la voz casi engullida por el sonido del agua. Ana asintió con la cabeza. Lucia lo observó con ojos atentos mientras él subía los escalones y se detenía a una distancia respetuosa. «He venido a disculparme», comenzó Pedro, «y también a ofrecer mi ayuda. Quiero aprender sobre la ética en el trato con los perros, sobre el respeto. Quiero entender lo que tú sabes y yo nunca aprendí». El bebé se removió en brazos de su madre, y ella lo acomodó con un movimiento suave. La exmilitar estudió el rostro del hombre por unos instantes antes de responder. «No será fácil». «Lo sé», contestó él, «pero necesito intentarlo». Doña Lucia sirvió una taza de té y se la ofreció al inesperado visitante. El simple gesto sellaba el comienzo de algo nuevo. No era exactamente una amistad, pero sí un posible camino hacia la redención. La lluvia seguía cayendo, lavando las calles y también las almas de aquellas personas reunidas en el porche. El comunicado oficial llegó al final de la tarde. Por orden del Tribunal de Justicia, el uso de perros K9 en operaciones de abordaje quedaba suspendido por tiempo indefinido hasta la conclusión de la investigación. Ana Costa sostenía el papel con manos temblorosas, mientras Rafael Almeida, a su lado, sonreía discretamente. La noticia era una victoria incontestable, pero el semblante de la exmilitar permanecía grave. «Lo conseguimos, Ana», dijo el periodista guardando su grabadora. «Tu historia va a cambiar protocolos en todo el país». Ella se limitó a asentir, con la mirada fija en su hijo. La victoria tenía un sabor agridulce. Desde que el vídeo se hizo viral, su casa era constantemente vigilada por curiosos. Algunos traían flores y carteles de apoyo. Otros, solo miradas de juicio. La privacidad, algo que Ana siempre había valorado, era ahora un lujo lejano. Esa misma noche, al regresar a casa, Ana encontró la calle de su barrio transformada. Los vecinos habían organizado una especie de vigilia comunitaria. Habían dispuesto mesas en las aceras. Los niños jugaban bajo supervisión colectiva y los adultos conversaban en voz baja, creando una barrera humana contra cualquier amenaza. Doña Lucia salió a su encuentro, entregándole al bebé y un vaso de té caliente. «Nadie os va a molestar esta noche», le aseguró la anciana. «Hemos organizado turnos. Cada familia vigilará durante 2 horas». Ana sintió un nudo en la garganta. Durante años había luchado sola, primero en el ejército y después como civil. La soledad era su compañera más constante. Ahora,
Al mirar a su alrededor, veía rostros dispuestos a protegerla, gente común que había encontrado en su resistencia el valor para sus propias batallas. Alfa, que ahora vivía oficialmente con Ana por orden judicial, se tumbó a sus pies mientras ella se sentaba en el porche. La perra, símbolo de un sistema que casi la destruyó, era ahora parte de su protección. Días después, el sol rasgó las nubes por primera vez, derramando rayos dorados sobre la ciudad aún húmeda. El patio de Doña Lucia se fue llenando poco a poco. Llegaron las mujeres del colectivo, cada una con algo para compartir. Panes, pasteles, historias. Pedro Silva apareció tímidamente en la puerta, pero Ana le hizo un gesto de bienvenida. El policía entró, llevando un sobre con documentos que podrían ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Rafael Almeida llegó ya no como periodista, sino como amigo, observando cómo aquel simple patio se había transformado en un espacio de reconciliación. El té de hibisco y harina de maíz circulaba de mano en mano, sellando un pacto silencioso de transformación. La comunidad, marcada por la experiencia, empezaba a repensar sus tradiciones. En el silencio acogedor de la noche, acunada por el suave crujido de la mecedora, Ana finalmente lo comprendió. Su silencio nunca había sido debilidad, sino el rugido más poderoso en una sociedad que solo aprende a escuchar cuando una mujer se niega a ser invisible. Y ahora, con su hijo a salvo y una comunidad a su alrededor, ese rugido resonaría por generaciones.